La independencia en México fue un evento que cambió la historia, y gracias a este movimiento, lo que antes era conocido como la Nueva España, se convirtió en la nación de México que hoy todos conocemos. Pero como todo conflicto bélico, el movimiento por la independencia tuvo su lado oscuro. Los personajes de este movimiento, como Miguel Hidalgo, a pesar de que son recordados como héroes nacionales, también cargaban un lado brutal y oscuro. Y en este video hablaremos de algunas de las cosas más perturbadoras y oscuras de la independencia de México que tal vez no conocías. Yo soy Mr. Clippycase, y si te gusta lo histórico, misterioso o extraño, suscríbete al canal porque vienen más videos como este. Así que no se diga más y comenzamos. Miguel Hidalgo es conocido como el padre de la patria. Se le recuerda como un cura culto, decidido y valiente. Pero algunos historiadores han señalado detalles de su vida que lo alejan mucho de esa imagen casi sagrada que no nos enseñan en los libros ni en las escuelas. Miguel Hidalgo y Costilla, antes de convertirse en líder de la Guerra de Independencia en 1810, no era un sacerdote común. A diferencia de lo que nos enseñan en los libros, su vida privada estaba llena de contradicciones que la iglesia nunca probó. Se sabe que era mujeriego y que tuvo varias relaciones fuera del matrimonio. De hecho, existen registros de al menos 5 hijos no legítimos, lo cual en su época era un escándalo aún mayor porque era sacerdote. Además, era conocido por ser un gran apostador. A pesar de llevar sotana, tenía la fama de frecuentar juegos al azar muy frecuente. Tampoco era un hombre pobre ni humilde, de hecho era muy rico, y en su hacienda contaba incluso con varios esclavos a su servicio. Todo esto dibuja una imagen muy distinta al del padre de la patria que nos enseñan en la escuela. Y el hecho de que Miguel Hidalgo era un hombre muy rico, ese fue un factor también que lo impulsó a que se levantara en contra de la corona española. Todo comenzó cuando la corona española comenzó a imponer impuestos muy altos. La carga económica no solo afectaba al pueblo, sino que también golpeaba directamente a los criollos, así como al propio Miguel Hidalgo, que veía cómo sus ingresos eran afectados cada vez más. A todo esto se sumó la invasión de Napoleón en España en 1808, que debilitó el poder real y dejó un vacío de autoridad. Para muchos criollos fue la oportunidad perfecta. Si la corona española estaba debilitada, era el momento perfecto para organizar un movimiento que les diera más control y poder en su propia tierra. Por esta razón, más que la idea de libertad, la decisión de Hidalgo estuvo marcada por razones económicas y políticas. Muy lejos de los relatos románticos que nos enseñan los libros, el inicio de la independencia también fue un movimiento de conveniencia y oportunidad. Hidalgo nunca fue un militar experimentado, pero bajo su mando, los insurgentes cometieron saqueos y matanzas en ciudades como Celaya, Valladolid, Guanajuato y Guadalajara. Para él, lo importante era seguir sumando victorias, incluso si eso significaba pasar por encima de los civiles. Uno de los episodios más sangrientos que ocurrió fue en Jalisco en noviembre de 1810. Hidalgo recibió más de 700 españoles prisioneros como muestra de lealtad de sus hombres. En vez de tratarlos como rehenes valiosos, la situación pronto se convirtió en una de las matanzas más brutales de la guerra. Pocos días después circuló el rumor de que los prisioneros planeaban conspirar contra los insurgentes. Hidalgo no ordenó una investigación en busca de pruebas, simplemente decidió acabar con todos. En grupos de 30, los prisioneros fueron ejecutados a puñaladas por soldados. La masacre duró hasta que no quedó ninguno con vida. Incluso Allende intentó detener aquella carnicería, señalando que muchos de esos hombres probablemente eran inocentes. Hidalgo ignoró la advertencia y siguió adelante. Más tarde, cuando fue capturado y juzgado por la corona, él mismo reconoció haber permitido esas muertes y otros crímenes más, todos cometidos bajo su mando. Pero ese arrepentimiento no lo salvó. Fue fusilado el 30 de julio de 1811. Después de las masacres y excesos cometidos por los insurgentes,
La respuesta de la corona fue igual de brutal. A los rebeldes capturados no se les veía como enemigos de guerra, sino como criminales religiosos que habían traicionado a Dios y al rey. Los prisioneros capturados eran llevados a cárceles eclesiásticas donde eran interrogados durante días o incluso semanas. La meta no era averiguar la verdad, sino forzar acusaciones contra otros o simplemente sembrar el miedo. La lógica era simple: si la tortura se hacía pública, todos los demás tendrían miedo de unirse al movimiento de independencia. Y uno de sus métodos de tortura era conocido como el potro. Se trataba de un banco de madera con cuerdas atadas a brazos y piernas. Todo esto hacía que las extremidades de la víctima se estiraran de manera antinatural. Primero venía el dolor insoportable de los músculos y tendones, y luego seguían las fracturas. Todo esto causaba que muchas veces la víctima no moría, sino que quedaba con fracturas permanentes para toda la vida. Pero aparte del potro, estaba otra herramienta de tortura muy común, conocida como la garrucha. En esta herramienta, el prisionero era amarrado con los brazos hacia atrás y colgado con una polea en el techo. Desde allí, lo levantaban y lo dejaban caer de golpe, frenando cada caída con un tirón seco que destrozaba las articulaciones. En ocasiones se añadían pesas en los pies para así aumentar el dolor. Quienes sobrevivían solían quedar con los hombros deslocados y daños internos muy graves. Pero no todas las torturas eran físicas. Algunos prisioneros eran encerrados en celdas oscuras, sin contacto humano, mientras escuchaban los gritos de otros siendo torturados. Otros eran llevados frente a la hoguera para que vieran cómo sería su final si no confesaban. Y hablando de hogueras, el castigo más temido era la hoguera pública. Aunque ya era menos frecuente durante el movimiento de independencia, todavía hubo casos durante esta época. Quemar vivo a un condenado no era solo una forma de ejecución, sino un espectáculo. Multitudes eran obligadas a presenciar cómo el cuerpo de una persona era lentamente consumida por el fuego. Era la manera de recordar a las personas que toda la traición a la corona o a la iglesia se pagaba con muerte lenta y dolorosa. Cuando Hidalgo lanzó el grito de Dolores en 1810, tomó como estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto no fue un gesto simbólico cualquiera. Para los indígenas y mestizos, la Virgen de Guadalupe era la madre del pueblo, una figura cercana y protectora. En contraste, los realistas veneraban a la Virgen de los Remedios, asociada con los españoles peninsulares. Desde el primer día, la independencia quedó marcada por una guerra simbólica religiosa. La devoción a la Virgen de Guadalupe era algo muy profundo. Muchos insurgentes creían que pelear bajo su imagen les daba protección divina. Entraban a batallas convencidos que la Virgen de Guadalupe los respaldaba, les aumentaba su moral y los hacía sentir parte de una causa sagrada. Para miles de campesinos sin experiencia militar, la fe se convirtió en el arma principal de la guerra. Pero esa fe también tuvo su lado oscuro. La violencia de la guerra llevó a algunos insurgentes a hacer ritos improvisados con cadáveres de sus enemigos, como exhibirlos públicamente o mutilarlos para causar terror. Hay relatos de prisioneros sacrificados antes de las batallas, usados como ofrendas simbólicas. No eran en sí rituales satánicos, sino una mezcla de fanatismo y brutalidad que dejaba claro que la muerte no se veía como algo natural, sino como parte del movimiento de independencia. Y en este contexto, morir por la Virgen de Guadalupe se convirtió en un sacrificio glorioso. Muchos insurgentes lo repetían: caer en la batalla no era una derrota, era entrega a la vida, a la causa y a la fe. La idea que la violencia, el sufrimiento y hasta la propia ejecución de rehenes eran aceptables si se hacían bajo la mirada de la Virgen. De esta manera, la independencia se transformó en algo más que una lucha política y económica. Fue también una guerra con tintes religiosos, donde cada bando creía que Dios estaba de su lado. Los insurgentes marchaban con la Virgen de Guadalupe, mientras que los realistas marchaban con la Virgen de los Remedios.
Todo esto hizo que el movimiento de independencia se convirtiera en una guerra entre dos vírgenes. Para 1811, la primera etapa del movimiento insurgente estaba prácticamente destruida. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez estaban completamente acorralados. La derrota en Puente de Calderón los dejó prácticamente sin ejército, y en su ida hacia el norte fueron traicionados y capturados. Lo que les esperaba era una forma brutal que la corona española iba a usar para aterrorizar a todos los demás que se opusieran a ella. Los 4 fueron ejecutados y sus cuerpos decapitados. Las cabezas fueron metidas en jaulas de hierro y llevadas a Guanajuato, para después ser exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. Las cabezas fueron colocadas en cada esquina de la alhóndiga, suspendidas en lo alto, donde todas las personas las podían ver. Estuvieron ahí exhibidas durante más de 10 años. Los habitantes de Guanajuato tenían que convivir con esas imágenes macabras todos los días. Toda persona que pasaba por ahí estaba expuesta a mirar las cabezas, y este era un buen mensaje para todos aquellos que se atrevieran a oponerse a la corona. Fue hasta 1821, con la consumación de la independencia, que las cabezas finalmente fueron retiradas. En ese momento, se intentó darles un trato más digno y fueron enterradas junto con sus cuerpos, pero para entonces, la imagen ya estaba grabada en la memoria colectiva. México había nacido bajo la sombra de esos cráneos colgados. Y eso es quizá la parte más perturbadora de todo. Durante más de una década, mientras se peleaba por la libertad, la igualdad y la soberanía, el pueblo vivía bajo la mirada vacía de 4 cabezas descompuestas. La independencia no nació de discursos heroicos ni milagros divinos, nació de sangre, de fanatismo y del recuerdo constante de lo que costaba desafiar al poder. La historia de Miguel Hidalgo nos recuerda que los héroes no siempre son perfectos. Así como George Washington o Bolívar en Sudamérica, ellos también tuvieron su lado oscuro. Y esto es muy común en muchos países y las figuras históricas de todo el mundo. Pero eso no los convierte en villanos, simplemente los convierte en los humanos que son. Y un conflicto bélico como la independencia, nada es blanco o negro, no existen buenos o malos absolutos. Todo se mezcla con una realidad de violencia, fe, traiciones y contradicciones. A pesar de sus excesos y de todos sus errores, Hidalgo dejó un legado que nadie puede borrar. Fue uno de los primeros en levantar la voz contra el dominio colonial y en encender esa chispa que comenzó todo. Su grito marcó el inicio de un proceso que terminará marcando para siempre la historia de la Nueva España. Gracias a él y a todos los que lo siguieron, hoy México existe como nación libre y soberana. Y al final, a pesar de todo el lado perturbador, México logró nacer. Una nación que aún enfrenta problemas sociales y políticos, sigue siendo un país fuerte, que ha resistido intentos de conquista, invasiones extranjeras y crisis internas. Esa es la herencia que nos dejaron los padres de la patria, que a pesar de todas las adversidades, la inseguridad, intentos de nuevas conquistas, México aún sigue de pie.